Hermanos, bueno, pues una vez ya resuelto este asunto y haciendo catarsis del fútbol, pues vamos a comenzar con así también hacer vosotros. Eso hubieran hecho los hermanos de los Tigres, nos hubieran dejado ganar. Es cierto, hermanos. Porque eso se trata, ¿sí? Hay un énfasis hoy muy importante en esta lección. Y el énfasis de la lección es la ética de oro. ¿Cómo? Es la regla de oro. Dice la Escritura, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ya estamos entrando de lleno a la escuela sabática. La lectura está muy interesante, hermanos. Se la voy a hacer así, la lectura, porque está bien. Marcela, ¿qué te pasa, Marcelita? Sí, ojalá y puedas venir a Puebla. No sabes cómo me encantaría para ir a comer unas semitas allá. Oh, está riquísimo. Pase, hermano Isidro. Bienvenido. Sabes que contamos contigo. Yo sé que contamos contigo, hermano. Además, ya los hermanos ya saben que tú siempre estás bien dispuesto al servicio. Dios te bendiga, Isidro. Bienvenido. Y Marcela, sí, voy a ir, voy a hacer un plancito para ir a Puebla. Próximo semana. Yo, por cierto, viajo. Mañana me voy a Ciudad de México y de ahí a Cuernavaca, a la reunión del Consejo de Administración. Y de ahí me tengo que regresar para estar aquí el lunes y apenas llego corriendo, me preparo y el martes otra vez a grabar. Así que, hermanos, oren por nosotros, Consejo de Administración. Oren, hermanos. Necesitamos mucho, pero mucho sus oraciones. Y bien, bueno, ya se me perdió el capítulo 7. Es que no me lo van a creer. Pero en serio se me perdió. ¿Por qué? Porque la hoja del capítulo 7 resulta que se me desprende. Y entonces yo me acuerdo que la doblé y la guardé aquí, pero lo que no me acuerdo es dónde. Aquí está. Ya tengo mi capítulo 7, en serio, hermano. Pero se me desprende. Miren. Bueno, lo voy a leer aquí, capítulo 7. Verso 1, voy a leer del verso 7 al verso 12. Acá están de este lado. Perdón. La oración y la regla de oro es la porción que voy a leer. Y dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora sí lo voy a guardar en orden para que no se me pierda más. Miren, hermanos, la ética de aquí, este pasaje está muy interesante, a mí me pareció bastante interesante. ¿Saben que una cosa? Que nosotros siempre estamos leyendo estos pasajes, siempre los estamos leyendo, y bueno, a veces los pasamos nada más, porque como ya es una costumbre. Connie, hermana Connie, pasa vos, hermana, Dios le bendiga, de allá de Puebla también, misión Antioquía, Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Connie, que bienvenida. Entonces les decía que leemos estos pasajes y así que hay una lectura somera, porque pues lo hacemos leer tantas veces. Y bueno, ¿cuántos no nos han predicado sobre estas cosas? Imagínense, yo le pregunto, ¿cuántos no nos han predicado? ¿Cuántos no nos han predicado sobre estos pasajes? Infinidad de veces, ¿sí? Pero hoy le vamos a dar una lectura distinta, porque hoy lo vamos a mirar a través de los ojos de Jesús. Vamos a mirar su mirada a través de lo que pasa con esto. Y de verdad está interesantísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, antes que nada, recuerden que respondemos a 3 preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué? Y eso ya lo deben hacer saber ustedes. ¿Cómo? ¿Y para qué? Esas son nuestras preguntas que siempre respondemos, porque así definimos el objetivo. Yo espero que ustedes, cuando estén en su iglesia, si ustedes participan en dar la escuela, utilicen esto, porque clarifica el asunto, clarifica mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a presentar aquí en esta forma cómo estamos definiendo el qué, para qué y el cómo. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apropiar la siguiente verdad: la conducta más buena, digna y recta. Sí, esa es una verdad, que tenemos que tener una conducta buena, digna y recta. Esa es una verdad, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo vamos a apropiar esa verdad? Bueno, como una expresión del amor y la gracia del Padre. Como una expresión del amor y la gracia del Padre. ¿Para qué lo vamos a hacer? Ahí me faltó eso, perdón. ¿Para qué lo vamos a hacer? Miren, para manifestar cuando el discípulo hace a otros lo que quiere que hagan o que hicieran por él. ¿Sí? Nadie me ha dicho nada del audio, así que yo quiero pensar que está bien. Así que quiero pensar que está bien.
Entonces tenemos esto que es ya lo que es nuestra verdad central, ¿sí? Nuestra verdad central, que es el objetivo. Regresamos a nuestra cámara y... Ay, me falla todavía aquí, ya estoy acá, ¿sí? Y le dejo aquí la imagen. Bien, bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer con nuestro objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apropiarnos de esa verdad, que la conducta debe ser buena, digna y recta. ¿Cómo nos apropiamos de esa verdad? Pues como expresión del amor y la gracia del Padre. ¿Para qué, hermanos? Para que se manifieste cuando el discípulo hace a otros lo que quisieran por él. Mire, les voy a decir, en la sección anterior, en la parte anterior, era de alguna manera un sentido, estaba hecho este pasaje en un sentido pasivo, vamos a decirlo así. O sea, se trataba de no hacer. ¿Qué es lo que no le voy a hacer al otro? ¿Se acuerdan que vimos? No hacer un juicio como, porque dijimos que había juicios, y sí dijimos que había juicios civiles, juicios morales, juicios doctrinales, juicios eclesiásticos. ¿Cómo no deberían ser los juicios? Y entonces nosotros entramos ya a ese. Entonces, la clase pasada es más bien pasiva, es no hacer. Pero hoy, hermanos, la clase es activa, es hacia sí hacer. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Activa. Eso no se escribe. Activa. Entonces, aquí se trata de sí. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Vamos a conectarnos. El pasaje del versículo 7 vamos a decirlo así, que nosotros le llamamos, nosotros no, los teólogos le llaman porque yo soy teólogo también, pero bueno, nosotros los teólogos le llamamos a ese pasaje, le llamamos asuntos, textos bisagra. ¿Por qué? Porque nos dan lo que pasó, nos dicen lo que pasó, lo unen con lo que viene. Entonces esos dos temas están sumamente relacionados, muy, muy relacionados, ¿sí? Gracias, Ismael, dice que sí se oye. Gracias, Isidro, gracias, ya vi que sí. Gracias, Dios les bendiga. Ahora, entonces estos pasajes se unen, estos dos van uniéndose. Por lo tanto, al irse uniendo, entonces uno de ellos es en actitud pasiva, no hacer, como otro es el hacer. Miren, cuando nosotros vemos la ley, usted vea la ley y de 8 de 10 mandamientos dice no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, no aquello. Y entonces pareciera que la ley nos lleva, es buena y recta, porque si no hagamos, no mates, no adulteres, no mientas, no esto, no aquello, no. Y dos son de alguna manera activos, acuérdate del reposo y honra a tu padre y a tu madre. Nosotros vemos entonces que la ley tiene esta situación. Ahora, por eso Jesús, cuando los abusivos fariseos y escribas estaban con el asunto del no, y entonces no hacían, Jesús los lleva a hacer, mas yo os digo, oíste que fue dicho, no, mas yo os digo, así hagan. ¿Se está dando cuenta usted entonces cómo nos lleva a la escuela? Igual nos lleva en ese mismo tenor, nos va yendo hacia allá. Un asunto pasivo fue el anterior, no hagan. Pero ahora está diciendo a un asunto que es veramente activo, sí, vamos para allá, ¿sí? Muy bien, hermanos. Entonces, una vez haciendo esta sección, sí, que debemos de entender de esta manera, entonces nos vamos con la exigencia de Jesús. Esta exigencia de Jesús, hermanos, nos lleva hacia allá, hacia entender el pasaje del mandamiento que es no, y que es actitud pasiva. Y el Evangelio, cuando el Evangelio se acuerda que el Evangelio es dinamis, Evangelio. Es dinámico, es un dinamis. Más bien el Evangelio es hacer, es llevar, es poder, es potencia. ¿Se acuerdan qué decía Pablo decía en Romanos 1:16, ¿se acuerdan? O 16 o 17, no recuerdo. Corréjame ustedes, Isidro, por favor. 1:16 o 17, a ver si lo puedes poner ahí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, que utiliza esta palabra. Y dinamis viene a ver con dinamita. Y si usted encienda una dinamita, ya verá lo que pasa. No lo vaya a hacer ahorita, Entonces, este asunto del producto es una conducta dinámica, es un hacer, es ir más allá. Entonces, fíjense bien. Cuando nosotros estamos en este asunto de la conducta positiva, activa, propositiva, tiene el propósito de transformar la realidad. Esta semana yo escribía una de mis reflexiones, hablaba acerca de que nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero a veces esto tenemos que tenerlo en consideración muy, muy serio. ¿Sabe por qué? Porque si dice que nosotros le decimos a Dios que haga su voluntad, y si nos cambia la jugada, y si nos dice, como Abraham, dame a tu hijo, ¿verdad? Entonces ya no es tan así como decíamos.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí, pero nosotros no es que tengamos cuidado, ¿no? Sino más bien deberíamos estar conscientes de lo que está sucediendo. Si nosotros estamos en una actitud, es más fácil estar en una actitud pasiva, no hacer, que en una actitud activa, hacer por el otro. Es más fácil, hermano, no hacerle daño al prójimo, no meterse con su esposa, no robarle, no mentirle, no hablar de él. Es fácil, es más fácil. No, es difícil, sí, pero es más fácil que hacerle un bien, que hacerle una bondad, que hacerle una misericordia. Eso es lo difícil. Entonces, fíjese bien, hermano. Gracias, Isidro, ya vi que ya llegó el texto. Pues dice, exacto, en la versión nueva, dice así: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. No entendí los numeritos, pero imagino que copiaste y pegaste. Muy bien, hermano. Digo, de los índices F, A, etc. Vemos entonces, hermanos, cómo este pasaje nos está llevando a entender que tenemos que ir con el Señor y decirle, como dice el Padre nuestro, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y ese hacer su voluntad, como en el cielo, así como se hace en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? De esta manera, entonces, la oración se transforma de algo pasivo y santo a algo que es una práctica santa. No se pide que Dios se haga la voluntad de nosotros, ¿sí? No estamos diciéndole: Dios, que se haga tu voluntad, pero primero dámela a conocer para saber si dentro o no dentro. Y luego ya veremos si dentro. No, nos está diciendo que se haga tu voluntad, o más bien así dice el evangelio, la frase de la oración. Entonces, la oración típica de un gentil es a la inversa. Él busca manipular a Dios, ¿sí? Yo declaro, yo decreto, yo digo, yo pongo, yo cancelo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el Señor me tiene que dar porque yo soy su hijo, y como Él dijo, la promesa es esta, y empiezan a sacar versos de la Biblia. Pero la actitud es la actitud de todo cualquier gentil. Pero la actitud de un verdadero cristiano, hermanos, es basada en lo que es la relación del amor, hermano. No se trata nada más de que se haga la voluntad de nosotros, sino que se haga la voluntad de Dios. Así nosotros tal cual. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Qué difícil es esto. Entonces es probable que esto explique por qué Jesús, en esta sección, une la oración de la relación del amor con Dios, pedir y se da. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Buscar, llegar y llamar y se abrirá con la exigencia ética, donde entonces entra la relación con el prójimo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos. Entonces el versículo 7, hermanos, el verso 7 dice: pedir y se os dará, etcétera, etcétera, etcétera. Y el verso 12 lo cierra diciendo: así que hagan. Así que hagan. No sé si lleve acento, no sé. Así que hagan a todos lo que quieran que hagan con ustedes, hagan ustedes a los otros. Los encierra ahí. Los demás versículos están cerrados ahí, porque está haciendo eso. Entonces, va a llevarnos a ese asunto. De ahí ya no vamos a poder salir. Vamos a estar amarrados, fíjese. No en el sentido peyorativo, malo. No, en el sentido de que vamos a tener que enfrentar y confrontarnos ante estas verdades. Estas verdades son las que van a normar el criterio. Entonces, tenemos una relación de amor con Dios. Venid y se os dará a una relación con amor con el prójimo. Así que hagan a los demás. Así como yo les doy, y se empiezan a leer el pasaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Da su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, etc. Y si ustedes que son padres y dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no les va a dar el Padre todo lo que ustedes pidan? ¿Ya lo veo? Entonces ese es el amor. Bueno, así como los ama el Señor, vayan y hagan ustedes con los demás. Ahí es donde nos duele el asunto. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, vamos a desmoronarlo todo, vamos a hacerlo pedacitos y vamos a entenderlo. Primero, ¿cuánto más vuestro Padre? Capítulo 7, capítulo que estábamos leyendo, capítulo 7, versos 7 al 11, ¿sí? En esos pasajes que ya lo leímos y que ya nosotros estuvimos viendo. Gracias, hermano Isidro. ¿Sí? Gracias. En versión de Dios hablado. Ya lo puse ahí. Gracias. El texto de la versión Dios hablado dice así, Romanos 1, 16 y 17. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que viene de Dios, la cual es por fe de principio a fin.
tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. A ver si tienes por ahí, por favor, el pasaje en PDT de 7 al 12 de Mateo. Gracias, hermano. Discúlpame si abuso de ti, pero es que la verdad, lo haces muy bien. Bien, hermanos, entonces estamos aquí hablando acerca del Padre. Primero vamos a hablar acerca del Padre. Jesús vuelve a poner como referente al Padre. Vuelve esta vida del discípulo con el Padre. Entonces sabe que el discípulo, Dios le va a dar todas las buenas cosas. Le va a dar buenas cosas a los que lo pidan. Porque el dar eso, que esto que hace Dios en este pasaje, entonces revela el carácter del Padre. Revela la más alta expresión de la bondad de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí, el ser humano conserva parte de esta bondad, parte de esa bondad. Porque a pesar de que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ya lo revelamos y lo vimos en el pasaje hace rato que lo explicaba. Por lo tanto, dice, primero, pedid y se os dará. Pedid. Nosotros oramos porque sabemos que hablamos con nuestro Dios. Y nuestro Dios es bueno, ¿cierto o no? Bueno, ahora, si tenemos entonces la certeza de que vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, entonces encontraremos puertas abiertas. ¿Sí? Puertas abiertas. Mire, le voy a platicar. Juan capítulo 3, Juan 5, 13 y 14 dicen, si nosotros pedimos a Dios algo así, a ver, lo voy a poner ahorita también Isidro, porque yo sé que Isidro me va a apoyar ahí. Si el pasaje dice, oramos y le pedimos a Dios. Si nosotros oramos creyendo que Dios nos escucha, teniendo fe, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces todas las peticiones que le hagamos van a estar concedidas. Y yo le ponía ejemplo a la iglesia el otro día acerca de una niña que se acerca a su mamá o a su papá y su papá está platicando bien metido ahí. Ya saben de esos hermanos que se ponen a platicar en la iglesia que los hijos andan por allá y esta niña se acercó y le jalaba el pantalón de papá. Y él, espérame un dedito, estoy platicando con el hermano y el hermano acá platicando y sí, hermano, sí, que las bestias y que, bueno, las del Apocalipsis, o las de Daniel, bueno, no las bestias, otras. Entonces están platicando por acá y la niña le jala el pantalón, papá. Y sigue platicando, espérame tantito, y sigue platicando, y sí, que no, que el sueño, y que no, soy la mano, mene, te clupa, así, porque así somos nosotros, ¿verdad? Y sigue jalando y entonces voltea y dice, ¿qué pasó, mija? ¿Qué quieres? Dice, quiero agua. Ah, está bien, mi amor, ahorita te la traigo. Y entonces él sigue platicando, pero la niña ya se queda conforme. ¿Y sabe por qué? Porque ya miró que su papá la escuchó. Ya lo único que le resta es esperar a que le traiga su vaso con agua. Gracias, Isidro. Y no se cansen, dice la escritura así en ese pasaje, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide pescado? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto está su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que les trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Hermanos, tremendo, porque entonces, si tenemos esa certeza en la oración, sabemos que tenemos un Dios bueno, ¿por qué no nos pueden? Lo único que tenemos que hacer es esperar. Claro que sí, pero vamos a pedir conforme a su voluntad. Miren, nuestra certeza y nuestra confianza está en los ejemplos de que a pesar del pecado, aún hay bondad en el ser humano. Porque Él sabe dar buenas cosas. La bondad de un padre hacia su hijo sirve de referente para comprender la gran bondad de Dios. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces, al orar, nosotros iniciamos, Padre nuestro que estás en los cielos, y entonces empezamos a pedirle a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque vamos a quien nos ama. El Hijo va a quien lo ama. Él está buscando a quien lo ama y quien le da, y quien le puede dar. Gris Ortiz Martel, Dios te bendiga. Saludos, hermano. Saludos. Qué bueno que llegaste. Hermanos, entonces, cuando oramos, por eso pedimos Padre nuestro. No pedimos Padre mío, Padre tuyo, no. Es nuestro porque es nuestro. Nuestro Padre nos ama. Por eso recurrimos a Él. Vamos hacia Él porque sabemos que Él nos ama. Y entonces en ese Padre nuestro, nosotros le pedimos, no solamente
cosas, le solicitamos cosas, sino le agradecemos, etcétera. Miren, entonces aquí entendiendo esta primera parte de lo que es el Padre, de lo que es de lo que estamos hablando acerca del Padre, nosotros podemos ver, perdón, ya me perdí aquí, ¿sí? Sí, cuanto más vuestro Padre, entendiendo esta verdad, entonces vemos que cuanto más vuestro Padre nos va a dar esas cosas. Ahora, esa bondad, hermanos, no significa que podemos manipularlo, no le podemos hacer manito de puerco, ¿sí? Porque muchas gentes incluso hacemos hasta ayunos con tal de que Dios nos dé lo que le pedimos, y no es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestras oraciones? Bueno, representa la oportunidad de ser liberados en su amor y generosidad. Este sermón, hermanos, nos habla de esto, nos da una guía de cómo conviene pedir a nosotros, ¿sí? Vamos a verlo nosotros, capítulo 6, versos 9 al 13. Vamos a ver esta guía, capítulo 6, voy a usar mi hoja mi hoja que está aquí. Ahí ya necesito una Biblia, tengo que ir a comprar, voy a ver si me compran una Biblia. Decir a mi esposa, 6, 9 al 13 es el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Dice, vosotros pues oraréis así. Y entonces fíjense bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir según el Padre Nuestro? Miren, nosotros podemos pedir que venga su reino, que se haga su voluntad. Le debemos pedir el pan de cada día. Le debemos pedir perdón y perdonar a los otros, que nos ayude a perdonar, que no nos permita caer de tentación, que nos libre del mal. ¿Sí? Y bueno, pues también eso es lo que nosotros pedimos, o que deberíamos de pedir. ¿Se da cuenta? No dice yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero aquello. Incluso a veces viene nuestra esposa y pide no sé qué otras cosas, pero aquí está hablando de cosas que aquí están, miren, las necesidades primordiales, las necesidades básicas que son el pan, ¿sí? El sabernos seguros en Él, que no nos libre de tentación, que no nos caigamos en el mal, que venga solo, que se haga su voluntad, no la nuestra. Vean ustedes, esa es la guía de lo que podemos pedir. ¿Y qué es lo que debemos buscar según el pasaje? Y ustedes se acuerdan de 6, 32 y 33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Gracias, aquí está el Padre Nuestro, que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Eso es bueno. Venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Y no nos dejes en tentación y líbranos del mal. Y luego el otro, ¿no? De Mateo, que es de Lucas, creo que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, etc. Amén. Bueno, aquí entonces entendemos primero, la guía para pedir, ya vimos qué es pedir. Segundo, ¿sí? Lo que debemos buscar, que es el reino. ¿Y a dónde debemos llamar? Entonces, versículo 7 dice, pedid y se os dará. ¿A quién o a dónde? Al Padre. Por eso decimos Padre Nuestro. ¿Sí? ¿A dónde debemos llamar? A dónde está el Padre. Entonces hay que hablar hacia el cielo. Pues, no sé, hermano, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Ahí está. Y está tan cerca de nosotros. Tan cerca, hermanos, y a Él hay que acudir a Él. Entonces podemos observar nosotros la certeza de la oración. ¿Sí? No recae en obtenerlo todo, hermanos, no. Cuanto pidamos, cuanto deseamos, no. El Padre sabe lo que necesitamos y lo que representa lo mejor para la vida nuestra. Y por lo tanto nosotros deberíamos ser felices, contentos por lo que el Padre nos da. Nosotros somos los que pedimos más, pero en realidad si el Padre sabe lo que nosotros necesitamos, hermanos, entonces dejémonos guiar. Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad. Como se hace en el cielo, así te hagan también en la tierra. El pan nuestro de cada día y las cosas que ahí están, esas guías. Mientras tú nos das estas bondades, nosotros vamos a buscar tu reino. Buscar el reino de Dios. ¿A quién se lo pedimos? Al Padre. En el nombre de Jesús, eso lo aprendemos ya con el contexto bíblico. Entonces, el Padre bueno sabe que representa lo mejor para la vida de cada uno de nosotros y sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, ahí está la idea de 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Se acuerdan? La de si sabemos que Dios nos oye, entonces, dice, ya tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y también como dice Dios, como dicen, Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es correcto, hermano? Pues claro que no. Claro que no. Esa es una refrán popular.
Y está muy bonito, pero realmente hay que aprender a depender del Señor. Realmente nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Que se haga su voluntad. Su voluntad. Aquí es donde estriba lo más difícil. Porque a veces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí en ese sentido ya estamos como diciendo, tú no te preocupes, yo voy a buscar las cosas, tú nada más vigílame. No, yo dependo totalmente del Señor. Mi economía está en sus manos, mi salud está en sus manos, mi vida está en sus manos. Entonces, hermanos, si yo he orado tanto, ¿por qué mi hija murió de cáncer? Pues el Señor tiene su voluntad, el Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor sabe lo que nos conviene, sea bueno, sea malo. Todas las cosas para los que aman a Dios siempre son para bien. Y el Señor tiene el control. El Señor ha determinado nuestros tiempos. El Señor tiene en sus manos nuestras vidas. Él tiene el control. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es, si el Señor tiene todo eso, entonces le pedimos al Señor, no Dios, ayúdame que yo te ayudaré, sino lo que tenemos que decirle es, enséñame a contar nuestros días, de tal manera que yo traiga a ellos sabiduría. Esa es la petición correcta. Esa es. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, entonces la expresión ya vimos que es así como el Padre, ¿no? Nuestro Padre es el que nos da todas las cosas. Por lo tanto, ahora, si esto está dando el Padre, lo que nosotros también, lo que nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros, entonces nosotros así hagamos a los demás. ¿Cómo? Con todo lo que hemos dicho ahorita. Con todo lo que acabamos de expresar. Con todo eso, entonces dice, hagamos nosotros ahora. ¿Sí? Así que, recuerden, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que lo que queramos que los hombres hagan, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacerlos. Entonces, hacer con ellos, hacer en ellos. Porque esta es la regla de oro, hermanos, hacer en ellos todas las cosas. Esta expresión puede dar la impresión de que la medida de la bondad somos nosotros y que entonces nuestra conducta sería determinada por el interés egoísta, pero no. Sin embargo, es todo lo contrario. Al pensar en lo que quisiéramos que los demás hicieran por nosotros, estamos haciendo el ejercicio de ponernos en su lugar y pensar lo que ocurriría si ellos estuvieran en nuestro. ¿Se imaginan? Es algo de reciprocidad. Tenemos, hermanos, la oportunidad de quitarnos del centro para colocar allá a nuestro prójimo. En consecuencia, poder ejercitar la compasión. Jesús hace un ejemplo tremendo y poderoso cuando dice, cuando pone en el centro a un niño, dice, el que no sea como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces nos confronta a decir, bueno, háganse un lado ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se creen que ustedes, por lo que ustedes hacen, pueden hacerlo. No, hay que hacerlo así. Entonces, cuando viene la enseñanza a nosotros y nos dice, así hagan con los demás, nos está llevando a entender eso. Tenemos esta oportunidad de hacernos a un lado y entonces ver que lo que necesita el prójimo. Allí radica el asunto. Allí está el asunto. Entonces, aquí nosotros así también, nosotros tenemos que hacer con ellos. Aquí se tiene que manifestar lo que sentimos y pensamos y se va a tener que traducir en acciones. Si realmente yo quiero que mi prójimo esté bien o no. Y hermanos, créanlo, hermanos, yo conozco hermanos que sí tienen ese corazón así. Que no les importa a ellos, prefieren al otro. Esto es verdadero. Vamos, entonces descendemos en el conocimiento. Decimos, lo que el Padre hizo con nosotros, todo ya lo manifestamos. Todo lo que encerró esto que dijimos. Si Él es bueno, porque lo sabemos nosotros porque tenemos parte de bondad. Nosotros siendo malos damos buenas dádivas. Bueno, el Padre es buenísimo. Entonces, este Padre nos da todas las cosas. Si lo único que tenemos que saber es saber pedir. Que se haga su voluntad, etc. Esto ya lo dijimos. Bueno, así como está, entonces lo desciende a nosotros. Así como hace el Padre, así hagan ustedes. Así de esa medida. El tamaño de la bondad y la generosidad no somos nosotros, sino es el Padre. En esa medida tenemos que hacer. Ahora, si nosotros actuamos así, si nosotros amamos así, si nosotros hacemos con ellos lo que nosotros creemos y sentimos que debe hacerse, entonces, y solo entonces, vamos a cumplir la ley y los profetas. Porque recuerda lo que dijo Jesús al principio. Si ustedes no hacen, su justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, creo que no se ve por la luz, ¿verdad? Bueno, la ley y los profetas. Si ustedes no hacen más que su justicia no es más grande que la de los escribas y los profetas, no se vale. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos entender esto, ¿sí? Cuando amamos al Padre, primero, bueno,
aquí se tiene que cumplir lo que es la ley y los profetas. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Porque Él lo hizo en nosotros. Porque Él lo hizo en nosotros. Por lo tanto, si nosotros amamos al Padre con todo el corazón, como dice ahí, amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿sí? Según lo dice la Escritura. Entonces amamos al Padre, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. 1 Juan 4:10 y el 19, ahorita lo vamos a leer con Isidro. Este pasaje nos lleva a entender eso. Ahora, si nosotros amamos a Dios porque le preguntan, dime cuál es el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y el otro es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo como uno mismo implica que nosotros, es algo que Dios deja a nuestro criterio o imaginación. Porque el amor a veces es confundido con un sentimiento o una emoción. Por lo tanto, el amor al prójimo tiene que tener 3 especificaciones. No podemos dejarlo al haber, creo que es así, o al haber, creo que es asado. No, tiene que tener esto. Entonces, sí, es necesario primero que nuestro amor esté basado en imitar al Padre. Así como Él nos amó, así nosotros amamos, ¿sí? ¿Quién imitó perfectamente al Padre? Jesús de Nazaret. Él es el modelo pleno y completo de la bondad más alta y más sublime que hay, sobre el cual nosotros podemos construir nuestra propia conducta también, siempre y cuando seamos igual al Padre. Entonces la exigencia de Jesús es que debemos amar imitando su ejemplo, el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Él se entregó a sí mismo por nosotros, amándonos y amándonos hasta el final. Ay, hermano, pero es que esto es tan difícil, ¿cómo voy a amar al hermano tal? Así nos amó, siendo malos nos amó. Es que el hermano es una piedra de zapato. Sí los hay. Sí los hay. Es necesario, hermanos, que evitemos hacer a otros lo que no quisiéramos que nos hicieran. ¿Sí? Correrlos, menospreciarlos, ningunearlos, etc. Todas esas cosas que no queremos que nos hagan a nosotros es lo que hay que evitar hacer con los demás. Entonces, por eso el pasaje de Pablo creo que es el que dice que nosotros tengamos bien al otro en alta estima. Quiere decir que lo pongamos arriba de nosotros. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces es necesario que nosotros hagamos a los otros lo que quisiera que nos hicieran a nosotros. Imitando al Padre y haciendo sobre ellos lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran ellos a nosotros, porque lo más importante son ellos, lo más importante y lo más vital. Ahora, entonces, si nosotros hemos entendido esto, si hemos comprendido lo que la escuela sabática nos está trayendo, es una verdad que, hermanos, tenemos que aplicar en nuestras vidas y que tal vez no la habíamos visto así, que es más, hicimos conciencia sobre esto. Entonces, nosotros en estos temas, en los temas éticos de la vida, hay grandes debates, muchos debates. Se pueden abordar, muchos pueden abordarse desde la enseñanza ética de Jesús, como lo hemos visto hoy. Pero hay muchos temas que se debaten en la sociedad, se definen, sobre todo con gran medida, se definen en la política, en la legislación, en lo que establece una conducta moral. Pero como ocurrió en la época de Jesús, usted se acuerda que en la época de Jesús los leprosos, los pecadores, los publicanos, los adúlteros, las prostitutas, los impuros, las mujeres, los esclavos, los niños, entre todos, entre muchos otros, ¿sí?, se les juzgaba por su condición. Y con ellos se les confinaba a la marginación y se les señalaba socialmente. Entonces, esto, hermanos, fomentó la construcción de una cultura en la que aparentemente lo que importaba era la observancia de la ley y cuidado de las buenas costumbres. Eso era lo más importante. Ahora, nuestro maestro va a confrontar ese sistema. Nuestro maestro va a estar ahí siempre señalando ese asunto. Y entonces les va a estar diciendo que aunque tenía apariencia de legalidad, rectitud y buenas intenciones, el sistema era injusto. Era asfixiante, indigno y corrupto. Por eso les dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. No todo lo que está establecido como legítimo o como una buena costumbre corresponde a la descripción de la conducta más buena, digna y recta que un ser humano podría expresar por ello. Por ello, la ética de oro, la del amor al prójimo, se eleva por encima
de la moralidad y de las buenas costumbres que se establecen en la cultura. ¿Se da cuenta? Y eso no lo quise comentar porque me pareció, como lo escribieron, me pareció genial. Por eso se lo estoy prácticamente leyendo. Entonces ahora, con todo esto que acabamos de ver, esos temas éticos, vamos a recorrer, usted lo va a hacer en la escuela sabática el próximo sábado, y usted va a ir a recorrer hacia la introducción, hacia el principio del cuaderno, y se va a ir a esa introducción que vimos, que se llama instrucción, pero en realidad es introducción, y vamos a ver los temas que están aquí, hermanos. Aquí hay 12 temas, 11 temas que son asuntos de ética, que cómo se están manejando en el mundo. De ahí usted va a tomar 5 y los vamos a comentar en la escuela el próximo sábado y vamos a aplicar el principio que vimos en esta lección. ¿Sí? Cómo Dios nos trató, cómo hacer con nosotros, para que hagamos con nosotros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así muy rápido, espero que podamos hacerlo. Acerca del sexo y el género. ¿Sí? La sexualidad como asunto privado o público, como debe ser la educación sexual en las escuelas, perspectivas de género, teoría del queer, pornografía, incesto, pederastía, pedofilia, feminismos, entre otros. Ahora, aplicando el principio, si Dios nos ama mucho, ¿sí? Aún nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, así nos ama el Padre. Por lo tanto, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que nos traten ellos? A nosotros, en este tema ético. Si ya lo entendió, eso es lo que vamos a hacer el sábado. Con este tema ético acerca de la pedofilia, eso del asunto del sexo, cómo tenemos que tratar al otro y cómo queremos que nos traten. Para que nos traten así. ¿Sí? Si yo a una persona, por ejemplo, trans, ¿sí? Yo la trato como pecadora, indigna, que no puede estar cerca de Dios, ¿cómo cree que me va a ir a mí? Recuerde, nosotros no podemos convertir a nadie, hermanos, a nadie lo vamos a convertir. No tenemos esa facultad. El único que los puede convertir es Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas personas? En este caso hablamos de los trans, traerlos a Cristo. Y Cristo que se encargue del asunto. Y Él sabrá cómo hacerlo, porque Él puede hacerlo. Si me cambio a mí, hermanos, que estaba yo perdido en delitos y pecados, y la verdad era, bueno, yo me daba asco, hermanos. Yo digo a mi esposa, así olías, sí, así olías. Qué barbaridad, qué asco me daba. Luego entonces, si Dios hizo eso conmigo, ¿cómo tengo que tratar al otro? ¿Se acuerdan de los dos hombres que salieron, uno debiendo miles y otro debía poco? ¿Y cómo fue su trato? Bueno, no se trata solo de no hacer, sino se trata de hacerle el bien al otro. Si esa persona, sea trans, sea lo que sea, nosotros ¿qué le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo tratamos? No, es que no puedes hacer eso, no puedes hacer todo. No, hermanos, hay que traerlos a Cristo. ¿Sí? Hay que traerlos. Mira, nadie de nosotros va a poner a dirigir a un trans o a predicar a un trans. No lo vamos a hacer, no. Porque así como un trans, un alcohólico o un adúltero, etcétera, todos tienen que tener un proceso de crecimiento. De tal manera que la transformación, por sus frutos los vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta cuando alguien ha sido transformado por el Señor. Sea quien sea. Y cuando eso sucede, hermano, miren, las cosas se van a ir dando solitas, hermano, solitas. Por lo tanto, como ese tema, 5 vamos a tomar el sábado. Y vamos a ver qué hacemos con ellos. ¿Sí? Entonces ahí los vamos a comentar. Nos espera un buen trabajo este sábado. Yo deseo con todo mi corazón que sí participen ahí, porque la verdad es que va a estar muy bien. Ahora, por lo tanto, hermanos, fíjense bien. Nos habíamos dicho, acuérdense que en nuestra escuela sabática, les voy a poner aquí lo que habíamos dicho acerca de la lección del objetivo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, gracias, Isidro. Por eso cuando todo cada vez que hagan los hombres así también hacemos, eso es todo, Isidro. Dice, ¿vamos a qué hacer? Vamos a apropiar la siguiente verdad. La conducta más buena, digna y recta. Eso es lo que vamos a ver, primero nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como expresión del amor y la gracia del Padre. ¿Ya se dio cuenta? Ahí. Y entonces, ¿cómo? Entonces dice la Escritura que... Ay, perdón, déjeme checar aquí cómo se va a hacer ¿sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Para que se manifieste cuando el discípulo hace a otros lo que quisieran por él. ¿Ya lo vio? ¿Lo está viendo, hermano? Pero es qué importante está este asunto. Por lo tanto,
Por lo tanto, escúcheme la conclusión. Dice, ya la tiene ahí en los comentarios. La conducta más buena, digna y recta que hemos aprendido del Padre bueno se expresa con cabalidad cuando se transforma en una conducta activa en favor del prójimo. Hacer a otros lo que quisiéramos que se nos hiciera, tanto de parte de los seres humanos como de parte de nuestro Padre Celestial. Él es el principio que sintetiza todas las sagradas escrituras, la ley y los profetas. Amén. Así que, hermanos, pues ahora sí, técnicamente les puedo decir una cosa, ¿sí? Vayan y hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Yo ya voy a empezar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy las gracias y vuelvo a darle las gracias a Isidro por tu apoyo.